Mis hermanos, les invito a abrir sus Biblias en el libro de Sofonías. Sofonías capítulo 2. Ese texto es un punto de giro importante en el libro. 2, 1 a 3. Congregaos, oh nación sin pudor, antes que entre en vigencia el decreto, como tamo pasa el día, antes que venga sobre vosotros el ardor de la ira del Señor, antes que venga sobre vosotros el día de la ira del Señor. Buscad al Señor, vosotros todos, humildes de la tierra que habéis cumplido sus preceptos. Buscad la justicia, buscad la humildad, quizás seréis protegidos el día de la ira del Señor. Oremos, mis hermanos. Oh Señor, gracias por tu palabra, que por un lado nos aterra con el juicio y con la vergüenza de nuestros pecados, pero de ahí nos consuela con esperanza de misericordia, incluso nos guía y nos traza el camino para poder obtenerla. Gracias por textos así que llenen a los profetas y también el Nuevo Testamento, que nos llama a fe y arrepentimiento para poder escaparnos del juicio que nuestro pecado merece. Oh Señor, que tú seas glorificado en ese sermón, que tú puedas traer arrepentimiento al corazón de todos los que están aquí, para que mis hermanos sigan continuamente luchando contra su pecado, humillándose delante de ti, y que aquellos que obstinadamente continúen en sus prácticas pecaminosas puedan tener contrición, la convicción de tu Espíritu Santo, y el Señor puede llevarles a un verdadero arrepentimiento, genuino y duradero. Oramos todo eso en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Nosotros, mis hermanos, todas las criaturas, existimos hoy, respiramos hoy, tenemos aliento, tenemos vida, un día más de vida hoy, porque Dios es misericordioso. Porque Dios es paciente y de longanimidad. Nuestros pecados merecen juicio, pero Dios ha extendido un día más, por lo menos hoy más, para poder buscarlo en arrepentimiento y fe. Hoy es una señal. Hoy es la señal quizás que uno ha estado buscando. La señal que el Señor quiere que vuelvas a Él. Cada día es un recordatorio que Dios es paciente y recibe a aquellos que se arrepienten. Y quiere que se arrepienten. Y les da una oportunidad más cada día para buscar su rostro en arrepentimiento. Este texto está enseñándonos precisamente esta verdad, que se encuentra también en otros pasajes como Romanos 2, versículo 4. Pero hoy hay tiempo. Hoy hay tiempo para arrepentirse. Hoy hay tiempo para buscar al Señor. Aún hay tiempo. Sofonías ha anunciado la venida del juicio. Viene pronto la destrucción que va a destrozar a todo el mundo. Pero aún hay tiempo. Aún hay un poco de oportunidad más. El día del Señor no ha venido todavía. Y nos da oportunidad más, diciendo, buscad al Señor. Buscad al Señor. Humíllense delante del Señor. Quizás encontrarán misericordia en ese día. Pero les pregunto, ese texto dice, el juicio viene, pero está pronto, no hoy, está pronto. Entonces, arrepiéntete hoy. Busca al Señor hoy, antes que venga el día. Pero les pregunto esto. ¿Estás dispuesto a perder tu pecado, abandonar tu pecado, arrepintiéndote de tus pecados? ¿O prefieres morir por ellos? ¿Por qué de tus pecados darías tu alma?
¿Cuál de ellos es tu favorito? Que dices, los otros no tengo que tener esos pecados, pero no puedo rendir ese. Soy esclavo de ese pecado. Incluso si me mata, le voy a servir. ¿A qué valor pondrías a tu alma? ¿Qué pregunta tan importante? Porque es precisamente cómo respondemos a esa pregunta que determina lo que sucede luego. La pregunta sencilla es esto: ¿tu pecado ahora o luego tu alma? ¿Qué prefieres perder? ¿Tu pecado ahora o luego tu alma? Otra vez. ¿Tu pecado ahora o luego tu alma? Ese texto nos lleva a poder decir a esa pregunta: oh Señor, quita de mí toda causa de ofensa, todo pecado, todo remanente, oh Señor, quítame. ¿Quién me librará de ese cuerpo de muerte? Miserable de mí. Hoy hay oportunidad para arrepentirse. Hoy hay oportunidad para buscar al Señor. Y vamos a ver en ese texto precisamente eso. En primer lugar, vamos a ver la urgencia con la cual arrepentirnos. La urgencia del arrepentimiento en versículos 1 y 2. Y de ahí en versículo 3 vamos a ver una descripción de ese arrepentimiento. Entonces, en primer lugar dice, aún hay tiempo, pero rápido, vayan, compren, porque pronto se va a acabar. Urgente. Y de ahí dice, busquen al Señor, porque esto es la esencia del arrepentimiento. En el capítulo 1, mis hermanos, vimos varias descripciones del juicio. Descripciones del día de tinieblas y nubes y densa oscuridad. Un día de ira y ardor, un incendio. Un diluvio que engolfa toda la tierra y consuma todo. Hemos visto varias descripciones que nos dejan completamente desesperados. Ha dicho, va a venir sobre todos los habitantes de la tierra. ¿Y quiénes somos nosotros? Habitantes de la tierra. Precisamente aquellos sobre los cuales vendrá este juicio. Entonces decimos, ¿quién puede salvarse en ese día? Pero se acuerden que Sofonías ha estado dando algunos destellos de esperanza, sutiles, pero están ahí. Por ejemplo, señalamos que usa el lenguaje del diluvio. ¿Y qué pasó en el diluvio? Dios destruyó toda la creación, menos un remanente. Salvó a algunos pocos. Salvó a algunos pocos de los animales. Destruyó a todos, menos un remanente. De ahí vimos que usa la imagen y el lenguaje del Éxodo, cuando Dios destruyó a Egipto. Qué destrucción tan total del ejército egipcio. Incluso cada casa sufrió en Egipto. Cada casa perdió. Cada casa fue tocado por el juicio divino. Menos un remanente. Pero había un remanente de su pueblo que él había escogido. Incluso él usa el lenguaje describiendo el pecado del pueblo como aquellos que no han buscado ni han invocado al Señor o consultado de Él. Y vimos como ese texto viene de Deuteronomio 4, cuando Dios dice que habrá algunos que busquen al Señor y le consultan y serán salvos en el día del juicio. Entonces, varias maneras en que Sofonías está dando destellos de luz y que nos ha hecho preguntar, ¿capaz en este día habrá un remanente como Noé que se salvó? ¿Habrá un pueblo de un nuevo pacto como como Israel antes que se salvó de Egipto? ¿Habrá un remanente en ese día? Y lo que fue sutil en los textos anteriores, aquí llega al inicio de su revelación. La respuesta es, sí habrá un remanente,
para todos aquellos que se arrepienten de sus pecados, que busquen al Señor, pueden encontrar misericordia en ese día. Porque está anunciado el día y va a ser terrible, pero no ha venido todavía. Porque Dios está aguardando un poco más para que su remanente se arrepienta. Para que haya un remanente salvado por gracia. Entonces, mis hermanos, consideremos en primer lugar este punto. Hay tiempo aún. Aún hay tiempo viendo la urgencia del arrepentimiento. Dice, congregaos, oh nación sin pudor, antes que entre en vigencia el decreto. Como tamo pasa el día, antes que venga sobre vosotros el ardor de la ira del Señor, antes que venga sobre vosotros el día de la ira del Señor. Entonces, después de anunciar en los versículos anteriores la devastación de toda la creación y todos los pueblos bajo el sol, el profeta da un llamado al arrepentimiento. El arrepentimiento es clave porque a lo largo de los profetas, incluso en Deuteronomio 4, Deuteronomio 30 y Levítico 26, cuando Dios dice, ustedes van a entrar en la tierra y van a ser desterrados. Porque cuando lleguen a la tierra van a disfrutar de los frutos, van a engordarse y van a disfrutar de los ídolos y ir en pos de las costumbres de las naciones. Y por eso voy a tener que expulsarles de la tierra como hice con los cananeos. Pero dice, pero en medio de ese exilio, si se arrepienten, si me busquen de nuevo, yo os restauraré. Entonces esa es la base, y de hecho vamos a ver ese texto mucho aquí, y es algo que nos recuerda de que Dios muestra misericordia, y como vamos a ver en Ezequiel 18, Dios no se deleita, no se complace en la muerte del pecador, sino que se arrepienta y vive. Entonces, en primer lugar, vemos una urgencia en el arrepentimiento, y podemos discernir 3 puntos principales de esta urgencia de arrepentirnos. En primer lugar, debemos arrepentirnos hoy porque nuestros pecados son así de graves. Son llenos de vergüenza, culpa, de destrucción. Son pecados que llevan a juicio, llevan a la muerte. ¿Cuál es la paga del pecado? La muerte. La iniquidad solo te paga con muerte, con vergüenza, con dolor, con contristecimiento. Solo trae muerte. Entonces dice, congregaos, oh nación sin pudor. Está convocando una asamblea solemne. Venga a lamentar sus pecados. A lamentar y entrar en luto por sus pecados, porque son dignos de lamento, dignos de vergüenza y pudor, porque han ofendido al Señor su Creador, al Señor del pacto. El pueblo no se ha arrepentido. Va y lucha contra el Señor, abandonado al Señor, sin lamento, sin tristeza, sin convicción. Está cauterizada su conciencia a tal punto que pecan sin vergüenza. Sin vergüenza. Entonces dice, arrepiéntense, lamenten sus pecados, entren en la asamblea solemne para lamentar sus pecados y gemir por sus pecados, porque eso es precisamente lo que merece. Como vimos en el libro de Joel, cuando dijo que se ciñen de cilicio para lamentar sus pecados y la muerte que les sobrevendrá, como una mujer en el día de su boda, cuyo esposo muere precisamente en ese día. O también Joel 1:14 dice, promulgar ayuno, convocar asamblea, congregad a los ancianos y a todos los habitantes de la tierra en la casa del Señor vuestro Dios y clamad al Señor. Ay de ese día, porque se acerca el día del Señor y vendrá como destrucción de Todopoderoso. Entonces, ¿por qué arrepentirnos de nuestros pecados? Porque nuestros pecados son la mayor causa de vergüenza, de pudor, de tristeza, de muerte, de aflicción que existe en este mundo.
todo dolor, todo sufrimiento. ¿Cuántas veces hemos escuchado eso? Pues si Dios es tan bueno, ¿por qué permite tantas cosas malas? Pero, mis hermanos, cuando decimos eso y corremos de Dios, aferrarnos e entregarnos a nuestro pecado, ¿qué estamos haciendo? Sirviendo precisamente a aquello que ha introducido todos esos problemas. Dios no creó el mundo lleno de muerte y aflicción. Eso entró debido al pecado. La aflicción entró por el pecado. Entonces, cuando dices, no quiero servir al Señor porque Él permite cosas malas, entonces mejor me entrego a mi pecado. El pecado es lo que causa el dolor. El pecado es lo que trae la muerte. Cada dolor que has sufrido en tu vida es porque una vez el pecado entró al mundo. Entonces, mis hermanos, no atesoren sus pecados. Es como alguien que atesora, perdonen la imagen, estiércol. Ahí, mire todos mis tesoros. He ido detrás de cada vaca de mi campo y he atesorado todo lo que ha dejado. ¿Quién hace eso? Pero cuando no lamentamos nuestros pecados, cuando no tenemos nada de vergüenza por nuestros pecados, es precisamente eso que estamos haciendo. En segundo lugar, debemos arrepentirnos hoy, porque el día del Señor no ha venido todavía, pero viene rápido. No ha venido todavía, pero está cerca. Entonces, arrepiéntense hoy, aunque no ha venido, pueden arrepentirse. Ya que no ha venido, pueden arrepentirse, hay oportunidad. Pero ya que se acerca, arrepiéntete hoy. No presumas de la misericordia del Señor, diciendo, pues, el Señor es muy misericordioso. Voy a vivir mi vida de pecado, voy a entregarme al pecado y un día cuando ya sea viejo yo puedo arrepentirme. Hoy es el día de arrepentimiento, porque no sabemos el día. Y viene pronto. Viene el día o de nuestra muerte o de ese día definido por el Señor. Dice nuestro texto algo muy interesante. Antes que se haga efecto el decreto, y literalmente dice, antes que se dé a luz el decreto. Porque la idea es que, como una mujer de parto, desde el inicio podemos determinar la fecha aproximada en la cual va a dar a luz. Porque así funciona, ¿cierto? 9 meses de gestación, más o menos. Entonces, cuando se concibe el primer momento, el decreto de que esa mujer va a dar a luz, ya incluso la mujer puede saber, en este día más o menos, entre una semana más o menos, voy a dar a luz. Y así es el decreto del día del Señor. Ha sido fijado. Dios ya tiene su temporizador contando hace ese momento. Pero no ha venido todavía. Entonces, arrepiéntense hoy porque Dios te concede un poco más de tiempo. ¡Qué glorioso! Si hoy vienes a ese culto y no te has arrepentido de tus pecados, da gracias a Dios que el día del juicio no fue ayer. Pudo haber sido ayer. ¿Qué lo detuvo de ser ayer? La misericordia del Señor. Incluso, querido amigo, quizás fue precisamente para que vengas hoy, para escuchar este sermón. El Señor en su misericordia pueda obrar en tu corazón. Y dice, como tamo pasa el día. Esa imagen del tamo, también para mí tuve que buscar esa palabra, pero es la palabra paja o hojarasca. Lo que cuando uno está
golpeando el trigo, quitando la hojarasca, la paja, es lo que vuela al aire, lo que pasa. Y como un viento, tan prontamente puede soplar sobre esa hojarasca y se la lleva. Se la lleva y de ahí nunca más se ve. Se eleva al aire y ya se va. Así es el hombre. Así es de veloz el día del Señor. Y así es el hombre. Como incluso leímos el día de hoy en Salmo 103. El hombre es como la paja, como la hierba. Pero noten esto, mis hermanos. Es algo muy interesante, porque cuando antes leímos la palabra congregaos, no es la misma palabra que normalmente se usa en ese contexto. De hecho, esta palabra nunca se usa en este contexto en otra parte de la Biblia, cuando dice congregaos. Pero cada otra vez que esa palabra se usa en el contexto de reunir y amontonar paja. Como por ejemplo cuando tienen que hacer ladrillos y tienen que ir y recoger la paja. O recoger palitos para empezar un incendio. Ese es el contexto de esa palabra. Evoca una imagen, ¿cierto? Congregaos. Evoca la imagen de Joel de una asamblea solemne, pero usa una imagen de congregaos como si ustedes mismos fueran paja. Los palitos. ¿Y qué sucede con la paja y con los palitos cuando se junten y alguien le prende fuego? Se quema rapidito. Entonces imagínense este cuadro. Nosotros somos paja. Y el día del ardor de la ira del Señor viene. ¿Qué sucede entonces? ¿Qué tipo de paja podrá soportar un incendio? Un tronco, quizás. Las piedras, quizás, pueden soportar un incendio. Pero la paja no tiene nada de esperanza. Y precisamente eso es lo que nosotros somos, por nuestros pecados. Entonces, cuando dice esto, está recordándonos que Dios viene en juicio, pero no por todos los demás, no por los malos que están ahí afuera, sino incluso yo soy la paja que merece ser quemada en ese día. Yo, personalmente, Taylor Evan Walls, merezco ser destruido en ese día. Por mis pecados. Por mi maldad. Por la manera en que yo he ofendido a mi Creador. Yo soy precisamente el tipo de paja que Dios destruirá en ese día. Entonces vemos algo de la contrición necesaria, de la humillación que luego va a hablar, de un pueblo que en vez de jactarse, nosotros somos el pueblo de Dios. Yo soy una gran cosa, nadie me puede detener. Yo soy como si fuera Dios. Y de ahí viene ese día simplemente para sorprenderle que realmente era solo paja. Pensando que era algo fuerte, eterno, invencible. Viene el día y pasa como si fuera tamo, volando en el aire. Y se quema tan rápido como el incendio en la paja. El día es rápido. Viene. Y el calor de su celo y de su ardor, el ardor de su ira, vendrá y consumirá a todos los que se encuentran en ese día. Cuando usa esa imagen nos recuerda de dos cosas muy importantes. Uno, la necesidad de humildad, reconociendo yo merezco eso. Y dos, que en ningún sentido podremos soportar el día del juicio. La paja no puede vencer al incendio. Y lo que Sofonías hace aquí, de manera sutil de imágenes y palabras figurativas, Malaquías dice de manera muy explícita, en Malaquías 4. Porque he aquí, viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios
y todos los que hacen el mal serán como paja. Y el día que va a venir les prenderá fuego, dice el Señor de los ejércitos, que no les dejará ni raíz ni rama. Mas para vosotros que teméis mi nombre, se levantará el sol de justicia con la salud en sus alas. Y saldréis y saltaréis como terneros del establo. Vemos cómo mezcla el juicio con la esperanza. Juicio. Todos los que son arrogantes y orgullosos, los que continúan en su maldad, serán como la paja ante el incendio en ese día. La paja que se usa en el horno para empezar el fuego. Entonces, mis hermanos, el llamado al arrepentimiento es urgente. Urgente porque tus pecados realmente son malos. Realmente son vergonzosos. Realmente te exponen a la ira divina. Y el día de esa ira se acerca pronto. Pero en tercer lugar, vemos que enfatiza la urgencia por lo terrible de ese día. Tus pecados son malos, el día se acerca y el día será terrible. 3 razones que motiven un arrepentimiento hoy. Porque mis pecados son dignos de nada más que sino lamentarlos y confesarlos y arrepentirnos. Porque el día se acerca y Dios nos ha dado una oportunidad más. Y 3, porque cuando viene ese día, será terrible. Será el peor día en el universo. Como acaba de decir en los versículos que estudiamos la semana pasada. Día de ira, aquel día. Día de congoja y de angustia. Día de destrucción y desolación. Día de tinieblas y lobreguez. Día nublado y de densa oscuridad. Y de ahí versículo 18. Ni su plata ni su oro podrán librarlos en el día de la ira del Señor, cuando por el fuego de su celo toda la tierra sea consumida. Porque Él hará una destrucción total y terrible de todos los habitantes de la tierra. Ese día, mis hermanos, es el día del ardor de la ira del Señor. Luego, al final de esta sección, en versículo 8 del capítulo 3, dice, esperadme, declara el Señor, hasta el día en que me levante como testigo, porque mi decisión es reunir a las naciones, juntar a los reinos para derramar sobre ellos mi indignación, todo el ardor de mi ira, porque por el fuego de mi celo toda la tierra será consumida. Justo antes de ese texto y al final de este párrafo, esta sección del libro, dice lo mismo. El ardor de su ira que consumirá toda la tierra. Eso es lo que se acerca. El día del Señor no es un día en el cual regocijarse. No es un día que anhelar. No es un día. Eso es lo que pasó en el libro de Amós, capítulo 5. Algunos de los hipócritas de Israel decían, sí, que venga el día del Señor. Por favor, envíe ese día sobre nosotros. Pensando que era el día para sus enemigos. Simplemente para las naciones pecaminosas. No dándose cuenta que el juicio es para ellos también. Que han roto el pacto que estaban con el Señor. Habían descuidado su pacto, abandonado al Señor, adorado a ídolos, sacrificado vanamente al Señor. Entonces dice Dios, ese día viene sobre ustedes también. Ese día no es un día de luz en el cual regocijarse, es un día de tinieblas. Como un ciego buscando guiarse por la pared. Isaías 29 también lo describe así. Versículo 5 a 8. La multitud de tus enemigos será como polvo fino. Y la multitud de los crueles como paja que se va volando. Sucederá en un instante, de repente. Serás castigada por el Señor de los ejércitos con truenos y terremotos y gran ruido, con torbellino y tempestad y con llama de fuego consumidor. Y será como un sueño, una visión nocturna, la multitud de todas las naciones que combaten contra Ariel,
todos los que combaten contra ella y su fortaleza, y los que la afligen. Y será como cuando un hambriento sueña, y aquí está comiendo, pero cuando despierta, su hambre no ha sido satisfecha. O como cuando un sediento sueña, y aquí está bebiendo, pero cuando despierta, aquí está desfallecido, y su sed no ha sido aplacada. Así será la multitud de todas las naciones que combaten contra el monte Sión. Qué imagen tan llamativa, ¿cierto? El día del Señor vendrá tan repente como despertarse de un sueño. Cuando estás de noche y tienes tanta hambre que estás en tu sueño comiendo una deliciosa hamburguesa. Y de repente te despiertas, solo es tu almohada. Y sigues con hambre. Así es el pecado y así es el día del juicio. El pecado es parecido a ese sueño que piensas que estás comiendo, que estás satisfaciendo lo que necesitas. Pero de pronto en el día del juicio te despiertas y has estado mordiendo tu almohada. Y no has recibido nada de nutrición, nada ha sido satisfecho. Y te desilusionas. Aquellos que confían en el Señor, dice la palabra de Dios, nunca serán avergonzados. Pero todo aquel que se aferra de su pecado, lo único que le queda es desilusión. Desilusión. Vendí mi vida, entregué mi alma por un sueño. Vendí mi alma para poder morder mi almohada. Para algo que no satisface. Para algo que no salva, que no da vida. O que si da algo de riqueza, solo es una riqueza que dura unos años y de ahí se quema. ¿Por eso darás tu vida? Entonces, mis hermanos, les quiero aplicar esos mismos puntos a nosotros desde hoy. Nosotros nos encontramos en un punto parecido a Sofonías. Él hablaba en un sentido directamente de la destrucción de Jerusalén que venía. Era el juicio más cercano del cual ellos podían salvarse. Pero también está hablando del día del juicio final. Y ese es el mismo día que nos espera a nosotros. Entonces, arrepentámonos hoy, urgentemente, porque nuestros pecados son vergonzosos y dignos de lamento. Segundo, debemos arrepentirnos porque el día, aunque no haya venido todavía, está cerca. Mientras no venga ese día, Dios todavía escucha clamores de confesantes y de arrepentidos. Todavía está atento. Está aguardando su ira un tiempo más. Está reteniendo su ira un poco más. Y su oído está atento. Quizás me invoquen. Quizás uno más me invoque. Dice Ezequiel 18:32. Pues yo no me complazco en la muerte de nadie, declara el Señor Dios. Arrepentíos y vivid. Es el mismo llamado que está haciendo Sofonías y que os hago yo también el día de hoy. Arrepentíos y vivid. El Señor no se complace en tu muerte y por eso te ha dado hoy la oportunidad de arrepentirte. Tercero, debemos arrepentirnos porque el día viene como destrucción del Todopoderoso, como un incendio de bosque y tú eres solo paja. Y no vas a poder soportar ni un segundo de ese día. Pero hay rescate, hay un escapatorio, hay un camino, hay una puerta detrás de la casa de la cual podemos salir para escaparnos del incendio. Hay otra ruta de escape. No tienes que ser destruido. Y eso vemos en versículo 3. Buscad al Señor, vosotros todos,
humildes de la tierra que habéis cumplido sus preceptos, buscad la justicia, buscad la humildad. Quizá seréis protegidos el día de la ira del Señor. En nuestro estudio de capítulo 1, versículo 6, vimos que una de las causas principales por las cuales Dios traía ese juicio es porque su pueblo había ido en pos de otros dioses. No estaban buscando al Señor. No estaban consultando a Él, sino buscaban a los magos, a los hechiceros, a los dioses falsos. Iban a los astros y a las estrellas y a la luna y el sol y adoraban a cualquier dios menos el Dios verdadero. Como Jeremías lo dice, habían abandonado a Dios, la fuente de aguas vivas, y habían cavado cisternas agrietadas que no retienen el agua. En esencia, habían roto su pacto. Dios, como con ninguna otra nación, entró en pacto con ellos. ¡Qué increíble! En Deuteronomio 4, del cual estamos hablando, empieza con eso y termina con eso. ¿Qué nación bajo los cielos ha recibido tantos beneficios como este? Ha tenido un Dios tan cercano como esta. Ha tenido una ley tan justa y buena como esta. Pero aún así, abandonaron esa fuente de aguas vivas para algo que no satisface. Entregaron todo por ese sueño del cual pronto se despertarán para darse cuenta que no fue nada. Entonces, habían roto el pacto y venía sobre ellos la maldición del pacto. Y Sofonías dice, entre muchas otras cosas, dice a los que han dejado de seguir al Señor, buscar al Señor, y a los que no han buscado al Señor ni le han consultado. Los que han dejado de seguir al Señor y a los que no han buscado al Señor ni le han consultado. Notamos en nuestro primer sermón como este texto parece hacer alusión a Deuteronomio 4. Porque Deuteronomio 4 dice, en medio del exilio, en medio de la destrucción que va a venir sobre ustedes en el futuro por sus pecados y rotura del pacto, dice Dios en Deuteronomio 4, 29. Pero de allí buscarás al Señor tu Dios y lo hallarás si lo buscas con todo tu corazón y con toda tu alma. Buscarás y buscas son las palabras de nuestro texto, traducidas de la misma manera. En los postreros días, cuando estés angustiado y todas esas cosas te sobrevengan, volverás al Señor tu Dios, escucharás su voz. Pues el Señor tu Dios es Dios compasivo, no te abandonará, ni te destruirá, ni olvidará el pacto que Él juró a tus padres. Moisés usa esos verbos para dar esperanza en medio del mismo juicio del cual Sofonías está hablando. El día del Señor. En los últimos días, cuando sobrevengan todas las maldiciones del pacto. En ese día, si vuelven a buscar al Señor y consultarle, tendrán restauración, salvación. Entonces, en su llamado de arrepentimiento, parece que Sofonías vuelve a usar parte de ese lenguaje, diciendo, lo que tienes que hacer es lo que no han estado haciendo y por eso viene el juicio, pero si lo hacen, pueden encontrar misericordia. No han buscado, ni han consultado, ni han sido fieles al Señor, pero ahora vuelve a Él. Busca al Señor. Buscad al Señor, dice el texto. La idea de buscar al Señor es algo muy importante. Es algo de encontrar refugio en el Señor. Es una imagen muy importante en los profetas. Y tiene sentido de por qué Moisés habría usado eso en el contexto del pacto. El pacto requería lealtad exclusiva. Dios se manifestó en el Sinaí para dejar a conocer a todos y a Israel en particular que Él es el único Dios y no hay nadie como Él. Y por eso deben amar al Señor su Dios con todo su corazón. No una parte de su corazón para Jehová,
y otra parte para Baal, para los astros, para los demonios, sino todo para el Señor. Lealtad exclusivo. No tengan otros dioses ajenos delante de mí. Esa es la idea. Lealtad exclusiva. Servir al Señor y únicamente a Él. Como citó nuestro Señor Jesús en la tentación del desierto. Cuando dijo, póstrate delante de mí y yo te daré todos los reinos. Y dijo, al Señor solo servirás. Dios promete bendecir a su pueblo y requiere que ellos le sirven a Él únicamente. Pero tristemente Israel nunca lo cumplió. Desde el inicio eran un pueblo rebelde. Y en este contexto, el buscar al Señor en arrepentimiento implica un abandono de esos refugios falsos en los cuales antes nos escondíamos. El buscar al Señor es un abandono de los ídolos. Implica eso. Porque en vez de buscar y consultar a sus ídolos, en quienes antes habían buscado, según versículo 6 del capítulo 1, ahora van a volver a buscar al Señor. Van a darse cuenta de que esos ídolos no fueron nada y van a volver al Señor. Es algo parecido al libro de Oseas. ¿Se acuerdan de la historia de Oseas? La historia muy triste de él y su esposa, quien era una ramera. Y dice en capítulo 2 que ella se fue de él y fue en pos de sus amantes, pero todo el tiempo fue Oseas, el esposo, que le proveía, que le bendecía, que le ayudaba, que le daba todo lo que necesitaba. Fue él que le pagaba, no sus amantes. Pero ella daba la gratitud a sus amantes. Esa es la imagen de Israel sirviendo a sus ídolos. Fue Dios detrás, todavía bendiciéndoles, ayudándoles. Y ellos ahí diciendo, gracias Baal, por esas tormentas que me dieron la lluvia que necesitaba para mis cultivos. Cuando precisamente fue Jehová y Baal estaba ahí una piedra, no haciendo nada. Entonces Dios dice, en juicio voy a retirar esas bendiciones. Y de ahí les va a mostrar que es realmente Él, el único que satisface, el único que salva. Porque los ídolos tienen ojos, pero no ven tus aflicciones. Tienen oídos, pero no escuchan tus clamores. Tienen manos, pero no te pueden salvar. Tus pecados no te aman. El pecado no es tu amigo. Parece, porque siempre vuelve a tu corazón, ¿cierto? Vuelve a tentarte una y otra vez. Y, wow, este pecado realmente me gusta. Pero el pecado solo quiere una cosa: destruirte. El pecado es un fuego que no está satisfecho. Nunca está satisfecho. Consume y consume y consume y consumiría todo el mundo si podría. No está buscando darte tu mejor vida. Está buscando destruirte. Entonces, busca al Señor. Busca al Señor porque Él hace. Al Señor, ¿cómo buscar al Señor? ¿No es de Él que tengo que esconderme? ¿No es el día de su ira? ¿Cómo buscar al Señor? Qué interesante, ¿cierto? El día de la ira del Señor, pero Él es el refugio en el cual debes esconderte. ¿Se acuerdan del libro de Joel? Usan una imagen increíble. Me encanta el libro de Joel, capítulo 2. Es terrible la imagen. En capítulo 2, 1 a 11, dice: el Señor va delante de su ejército. Está invadiendo el ejército, destruyendo la nación por completo. Nadie puede hacerles frente, incluso cuando hay un ataque contra ellos, ni se mueven. Siguen marchando, siguen atacando y destruyen por completo, como un incendio. Van y destruyen todo y dice al final,
y Jehová va delante de su ejército. ¿Quién es el líder de esa destrucción? Jehová mismo. ¿Quién es el quien envió las lluvias en el diluvio? Jehová mismo. ¿Quién envió el fuego sobre Sodoma y Gomorra? Jehová mismo. ¿Quién destruirá la creación para hacer una nueva en el futuro? Jehová mismo. Pero entonces, si Él es la causa de la destrucción, si de Él viene la ira, ¿dónde refugiarnos? En Él. Él es el refugio. Él es el refugio que necesitamos. Porque dice Joel, Dios está delante de su ejército, pero dice en versículo 12, pero aún ahora, aunque Dios esté delante de su ejército viniendo para destruirte, aún ahora hay tiempo. Aún ahora, y dice, declara el Señor, volveos a mí y volveré a vosotros. Increíble. Dios está viniendo en ira por nuestros pecados. Y Él nos dice, aún ahora, aún hoy, aunque esté ahí listo para derramar su furor sobre la creación, dice, aún ahora, si uno se arrepiente, lo detendré un poco más para que se salve. Si uno se arrepiente. Increíble la imagen que pinta de la misericordia de nuestro Señor. Damos gracias al Señor que Él tiene un remanente y Él va a asegurar la salvación de cada uno de ese remanente. Y hoy nos extiende esa misma oferta diciendo, buscadme mientras pueda ser encontrado. Y será encontrado. El Señor puede ser hallado, pero en ese día ya no habrá oportunidad. Buscarán, clamarán, pero ya no escucharán. Porque Él dirá, cuando yo clamaba a vosotros, no me escucharon. Cuando yo les invitaba, les invocaba, cuando yo les predicaba a través de mis siervos, no escucharon. Dios dice ahora, Pablo presenta el ministerio pastoral de manera muy interesante en 2 Corintios 5, diciendo que como si Dios mismo rogara a través de nosotros, reconciliaos con Dios. Cuando el predicador anuncia, hay tiempo, arrepiéntense, busquen al Señor, Él te recibirá. Es como si Dios mismo lo dijera a través de nosotros. Dios está enviando a sus mensajeros, a nosotros, a predicar. Es decir, si hoy te reconcilias con Dios, si hoy te arrepientes de tus pecados, Él te recibirá. Dios ha prometido que todo aquel que cree en el Señor Jesucristo no perecerá, sino tendrá vida eterna. Es precisamente por eso que envió a su Hijo. Entonces, si tú hoy crees en Cristo, te arrepientes de tus pecados, aún ahora, ya ha pasado mucho, ya has vivido tanto en el pecado, pero si hoy te arrepientes, aún hoy te recibirá. Aún hoy te dará vida. Ya no está demasiado corto su brazo para salvar. No ha tapado sus oídos para no escuchar las confesiones del pecado y los clamores de ayuda y salvación. Está todavía atento, aún ahora, porque aún hay tiempo. Termina este versículo, pues veamos algunas de las características de este pueblo. Hay mucho, pero no quiero alargarme tanto en los detalles aquí. Pero dice, los humildes de la tierra, que han cumplido sus preceptos. Buscad la justicia, buscad la humildad. Quizás seréis protegidos el día de la ira del Señor. Termina ese texto con esta idea. Tírense sobre la misericordia. Ustedes son la paja. Sus pecados merecen juicio. No les queda otra opción. No tienen algún mérito que ofrecer.
No hay justificaciones por tus pecados. No hay minimizaciones o excusas. Y no te queda otra. No, nada te puede redimir. Fuera de que te tires sobre la misericordia del Señor mostrada en Cristo. Es únicamente eso. Tirarte sobre la roca de Cristo. Solo en Él. No hay dinero suficiente para pagar un tributo a Él, como dice el versículo 18. No hay otra opción. Como el rey de Nínive. ¿Se acuerdan de cómo él usó ese mismo lenguaje? Mandó por todo su territorio a ponerse silicio, a entrar en luto, echar ceniza sobre su cabeza, lamentando sus pecados, arrepintiéndose de sus pecados. Y dice, quizás seremos protegidos. Quizás tendrá misericordia de nosotros. Lo mismo que dice Joel 2, de hecho. El mismo lenguaje de los sacerdotes en Joel 2. Decir, vuelven al Señor porque quizás tendrá misericordia de nosotros. Esa es la oración. Esa es la oración que hacer. Como vemos en el publicano. Que entró ahí golpeándose en el pecho. Ten piedad de mí, un pecador. No le queda otra. Simplemente el Señor, si tú no tienes piedad de mí, me pierdo. Si tú no me salvas, me pierdo. Porque no tengo otra opción. Esa es la idea detrás aquí de esa buscar al Señor. Porque antes buscaban a sus ídolos. Pero darse cuenta que esos ídolos no te pueden salvar. Y decir, Señor, yo estoy buscándote porque solo tú me puedes salvar. Solo tú me puedes rescatar. Solo tú puedes mostrar piedad en tu día de ira. Él es el Señor y juez soberano en ese día. Soberano para ira y soberano para misericordia. Él puede mostrar misericordia a los que Él quiere mostrar misericordia. Y Él ha dicho, si tú te arrepientes y crees en Cristo, tendrá piedad de ti. Hay un refugio, hay un arca, como hemos dicho en cada sermón de Sofonías. Hay un arca donde esconderse. Es un arca mandado a construirse por Dios mismo. Dios es tanto el que envía las lluvias del diluvio como aquel que manda a preparar el arca. Es Él que tanto abre las aguas del Éxodo para salvar a su pueblo como para destruir a los egipcios. Es Él que tanto envía el día final como es Él que refugia a su pueblo en el día final. Es el Dios glorioso en juicio, pero también en salvación. Entonces, busquen al Señor. Arrepiéntense de sus pecados. Dice, en esencia, Sofonías dice esas tres cosas. Humíllate delante del Señor. Arrepiéntete de tus pecados y busca al Señor y su justicia. Esencialmente, el arrepentimiento es apartarse del mal y volver al Señor. Es un cambio de dirección. En vez de seguir el pecado, ahora buscamos al Señor. En vez de exaltarnos en nuestra vergüenza, nos humillamos en sumisión al Señor. Podemos analizar algunas ilustraciones de esto. Es como este texto es algo parecido, así como nosotros estuviéramos andando en carro por la cordillera de Ecuador, en algunos de esos lugares donde hay muchas curvas, un pendiente fatal, y no siempre hay guardia, hay protecciones ahí en la vía. Estamos ahí llegando y yendo en una dirección que llega a un precipicio sin salida. Y si sigues ahí, vas en la curva, te vas. Te vas por el precipicio. Pero hay un letrero antes. Y ese letrero dice, aviso, advertencia. El camino termina. Termina el camino en muerte. Vuelven atrás ahora.
Y dices, seguro que no. Sigues adelante. Y de ahí de pronto encuentras la curva y te vas por el pendiente. Pero ese texto es ese letrero de aviso previo. Te dijo Dios, te alertó. Cuando viene el día del juicio no vas a poder decir, pues no sabía. No sabía que iba a haber un día así de terrible. No sabía que realmente iba a venir. ¿No viste el letrero? Y no solamente uno. Un montón de letreros a lo largo de las Escrituras. Cada domingo casi tenemos uno de esos letreros que dice, cuidado, se termina el camino en muerte si no vuelves atrás ahora. El arrepentimiento es ver ese letrero, frenarse y dar la vuelta. Ir atrás, encontrar otro camino, porque ese no te lleva a donde quieres ir. Podemos resumir 4 partes del arrepentimiento. Solo resumido, pueden poner esto aquí ahí en su apunte. Primero, el arrepentimiento incluye contrición. Contrición, un lamento. La Biblia muchas veces usa la imagen de ponerse silicio y echarse ceniza y polvo sobre la cabeza. Pero es una muestra externa de una realidad interna. La parte interna es lo más importante. Una contrición verdadera por el pecado. El Señor no rechaza al corazón contrito y humilde, que se humilla y envergüenza por su pecado y contrición. 2, un abandono del pecado, de esos dioses falsos y refugios falsos en los cuales antes nos refugiábamos. Contrición y abandono. Esa es la primera parte, el volver. El girar nuestra atención del pecado, ese es apartar nuestro ojo, contristecernos por eso. ¿Cómo pude haber hecho eso contra mi Señor? Un buen Dios, un buen Creador, contra Él he pecado. Ya no quiero hacer eso, me abandono. Ven un poco cómo funciona. Y de ahí un aferramiento, aferrarse. El tercer punto. Aferrarnos del Señor y sus promesas de misericordia. Ese se ve en, quizá tendrá piedad de nosotros. Quizás seremos protegidos en ese día. Aferrándonos de Él. Y someterse, sumisión. En humildad, buscando agradar al Señor. Buscando su justicia. Buscando su reino. Buscándole a Él en lealtad exclusiva. Contrición y abandono por el pecado. Aferrarse del Señor y someternos a Él, produciendo fruto de arrepentimiento. Entonces, mis hermanos, para concluir, aún hay tiempo. Todos nosotros hemos pecado. Y ese pecado de mí, de ti, de todos los que estamos aquí, paga con muerte. Todos. Nadie aquí no tiene un pecado y puede decir, pues mis pecados no son tan malos. Por lo menos mis pecados no son tan malos como otros. Nadie puede decir eso. Tampoco nadie puede decir, pues sí, he pecado. Todos hemos pecado. Pero yo tengo suficientes obras buenas para salir en ese día. No hay otra salida. La única puerta que el Señor nos ha abierto ampliamente y dice, pase por esa puerta, es arrepentimiento y fe. Arrepiéntense y crean. Arrepiéntense de sus pecados, contristeciéndose por sus pecados, en lamento por el pecado, abandonando el pecado y aferrándose en fe del Evangelio. Porque en Cristo Dios ha publicado públicamente a todo el universo que hay propiciación
por todos nuestros pecados en la sangre de Cristo. Hay sacrificio amplio para salvar a todos los que se arrepienten en Cristo Jesús. A todos los que creen. Hoy Dios te invita a creer y arrepentirte. Hoy es el día, porque aún hay tiempo. Pero pronto viene el día del juicio. No esperes. Hay urgencia. No esperes más. Oremos, mis hermanos. Oh Señor, gracias por tu palabra. Gracias por tus muchos letreros en el camino a la destrucción. Que aunque es amplio y que aunque muchos otros que van por ese camino, y parece ser un camino seguro, porque es amplio y ancho y bonito, y hay mucha compañía ahí en ese camino. Pero por todo el camino hay letreros en tu palabra diciendo, volveos, vuelven. Gracias por esos letreros. Porque seguramente si no fuera por tu palabra, por tu gracia en concedernos esas oportunidades, nos habríamos muerto en ese pecado. Pero hoy, oh Señor, nos das ese llamado y nos has salvado en Cristo Jesús. Gracias. Pero, Señor, haz tu obra en aquellos corazones que no te han conocido de verdad, que siguen aferrados en sus pecados, que incluso están dispuestos a perder su alma por un poco más de placer, un poco más de pecado, un poco más de este mundo. Que así no sea con estos aquí que han escuchado la advertencia, porque cuánto peor será el juicio cuando fue en rechazo a tu misericordia. Oh Señor, protégenos, guárdanos del endurecimiento del pecado. Que no caigamos de esa profesión en la cual estamos firmes. Ayúdanos, oh Señor, porque pronto viene el día. Danos urgencia incluso en nuestro compartir el Evangelio con otros. Porque aunque nosotros estamos a salvos, hay muchos otros que se pierden. Obra, Señor, en tu gracia, para la gloria de tu nombre, la proclamación de tu reino en todo el universo. Amén y amén.